de algo muy interesante. Claro que sí, como es lo típico en la biología, ¿no? Y es un temita, pero muy extenso, pero vamos a colocar las partes más importantes de este temita, ¿sí? Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de todas las etapas, que pasa cada una de nuestras células para poder eh, crecer, para poder desarrollarse, y el objetivo principal de todas estas actividades es pues la reproducción. Sí, el nombre de todas estas etapas es el ciclo celular. Así como tú tienes o has tenido tu etapa prenatal, tu infancia, tu niñez, tu pubertad, tu adolescencia, ahí está la ñañita Lina, yo, buenas tardes ñañitas, ¿no? Entonces, la célula también va a tener estas etapas, pero obviamente que no se llaman así, no se llama infancia, no se llama niñez. ¿Cómo estás, ñañito? Bienvenido, ¿ya? Si no tienen otros nombres, ¿ya? Bien, entonces arranquemos, ñañitos, arranquemos. Entonces podemos decir que el ciclo celular son todas las etapas, todos los procesos en el que la célula crece, se desarrolla y después se divide. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de todo el ciclo celular, ¿eh? Todo el ciclo celular. Crece, se desarrolla y se divide, ¿ya? Pero por ello, ñañitos, lo han dividido en dos partes. Mira, cuando crece y se desarrolla, se llama interfase. No, acá se está preparando solamente para que más adelante se pueda dividir, después se divide, después se reproduce, pero para que se pueda dividir, pues necesita estar grandecita, madurita, ¿verdad? Bien, claro, claro, no va a ser como en nosotros, ¿no? Los humanos, que no es permitido ni se puede reproducirnos en la etapa de la infancia, ¿no? ¿Cómo estás, ñañita? Bienvenida. No podemos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no está separado, no está preparado, no está maduro. Igual pasa con ellas, con las células, ¿ya? Este evento es muy importante porque le permite a la ciencia, sobre todo a la biología aplicada, ¿no? A las ciencias aplicadas de la biología, le permite conocer el crecimiento anormal. Es decir, tú ya sabes, ¿no? Ya crecen, las células de la piel crecen diarios, ¿no? Los glóbulos rojos crecen cada 4 meses, así se reproducen. Ese es su ritmo. Pero, ¿qué pasaría si no van de acorde con su periodo de crecimiento y su periodo de reproducción? Ahí sí entraríamos en problemas. Entonces ahí sería de repente un crecimiento excesivo. Demasiado, se está reproduciendo muy rápido. A lo que nosotros en medicina conocemos con el nombre de tumor, ¿no? Un tumor es un crecimiento anormal, es una división anormal de nuestras células, ¿ya? Pero como tú sabes, hay dos tipos de tumores, ¿no? El tumor benigno, que está a tu izquierda, y el tumor maligno, que está a tu derecha. El benigno, el crecimiento anormal, está dentro de un solo tejido. Por eso dicen, es benigno, ¿cuántos tienes? 2, 3, ¿no? Entonces, normal, lo sacamos, ¿no? Se saca y ya no pasa nada, ¿no? Y se queda inactivo. Claro, ñañita, claro que sí, ¿no? En cambio, el maligno, como ustedes, ñañitos, pueden ver aquí a la derecha, en el maligno, el crecimiento, mira, es ramificado, ¿no? Con la forma aparente de un cangrejito.
¿no? Ah, por eso de ahí el nombre de Caronayot, el nombre de cáncer, ¿no? Por la forma ramificada, parecida al cuerpo de un cangrejo. Y acá sí, ¿no? Acá no es que lo sacamos y ya acabó, sino que se saca y de repente por aquí altera el otro tejido, lo jala y ahí en vez de mejorar la situación, lo podemos empeorar. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de la importancia por la que debemos de conocer las etapas de crecimiento y desarrollo y reproducción de nuestras células. Y ya te había dicho, ñañitos, ¿no? Se divide en dos. Primero es la interfase, en donde crece y se desarrolla, y después la división, ¿ya? Pero este crecimiento y desarrollo lo va a dar en 3 etapas. Su infancia o etapa GAT1, ¿ya? O etapa G1. Es como su niñez. ¿Qué pasa aquí, profesora, con la célula? Crece, crece y crece, ¿no? De repente fabrica más proteínas para crecer, obviamente. La siguiente etapa es la etapa de síntesis o etapa S. Y acá es como su adolescencia de la célula. ¿Cómo su adolescencia? A ver, nos comparamos con ellas. ¿Cuál es la característica principal de nuestra adolescencia? Se ven pues el crecimiento de las mamas en las chicas. El varón le comienza a salir ahí la barbita, el bigote, la voz se torna un poquito más gruesa, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿no? La madurez sexual. Los testículos empiezan a formar espermatozoides y los ovarios comienzan a formar óvulos. ¿Para qué? Para que más adelante, no ahora, ñañitos, no ahora, para que más adelante, ñañitos, cuando ya estés formado de manera madura en todo aspecto, ¿no? Ya llegue el momento de tu reproducción, ¿no? Pero en la adolescencia solo te preparas tu cuerpo, ¿no? Igual, en la etapa S, la célula no se reproduce, no. Claro, Xiomara. Tranquila, Xiomarita, se asusta Xiomarita. Ya, no, todavía no, obviamente, ¿no? Igual, la célula todavía no quiere acá reproducirse, pero se está preparando. ¿Y ella cómo lo hace, profesora? Ella duplica su material genético. ¿No ves que más adelante se va a partir por la mitad? Entonces su material genético lo multiplica, ¿no? Lo replica, lo duplica al doble. Y por último, la juventud de la célula, ¿no? La juventud y etapa adulta. La etapa GAPS2 o G2. En esta etapa la célula pues ya sigue creciendo, sí, sigue creciendo, pero no tan rápido como en la G1. Termina de alcanzar su tamaño normal y ya se dan los últimos retoques para su reproducción, como es que gana fósforo. ¿Ya? Una de las proteínas que acompañan al ADN es la histona H1. Entonces, en esta etapa, la histona H1 gana fósforo. ¿Para qué? Para que el material genético que se ha duplicado pueda empaquetarse y dividirse sin ninguna dificultad. Y acá, terminando la interfase en la G2, ya aquí en la G2, la célula ya está lista. Dice, ya crecí, ya dupliqué mi ADN, ¿no? Ya tengo todo listo para pasar a la siguiente fase, que es la división celular, o también llamada la fase M, o la etapa M, ¿no? Pero esta división celular se va a dividir en 2 partes, ¿no? Porque tú sabes que una dice, ya, pues qué fácil, pues, yo tengo mi célula acá, ¿no? Mi célula, y después yo sé que se divide en 2, ¿no? Acá una célula, otra célula. Esa es la división celular, ¿no? Y las dos están con su núcleo, las chiquititas también salen con su núcleo, ahí está, división celular.
pero se va a realizar en dos etapas, ¿ya? Para que esta célula se divida, lo primero que divide no es, ¡pum!, por acá. No, lo primero que divide, claro, ñañita Nayo, lo primero que va a dividir es la parte más importante. Primero divide su núcleo. Muy bien. Y después, ya una vez que el núcleo, muy bien, Edith, muy bien, Nayo, después que ya se dividió el núcleo, uno por arriba y uno por abajo, recién termina con la división total del citoplasma, ¿ya? Entonces lo hace en dos etapas. Primero divide su núcleo y después su citoplasma. La división del núcleo se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? A ver, sóplame, ñañita, sóplame, ñañito. ¿Cómo se llama la división del núcleo? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre que empieza con C y termina con S. Muy bien, Nayot, gracias por soplarme. Claro, la división del núcleo se llama cariocinesis, ¿ya? Primero es la cariocinesis y después se divide el citoplasma. Muy bien, Edith. El citoplasma se le denomina, la división del citoplasma se llama citocinesis, ¿ya? Entonces, en la división celular, se divide la célula, sí, pero primero su núcleo y después su citoplasma. Primero la cariocinesis y después la citocinesis. Pero, esta cariocinesis es compleja, puñaño. Recuerda que la célula había duplicado su ADN y su ADN todavía estaba así, todo filamentoso. Entonces se va a empaquetar primero el ADN, se rompe la membrana del núcleo, se forman los cromosomas, se ponen al medio y después recién se reparten. O sea, lo hacen en varias fases. La división del núcleo se realiza en 4 fases. La profase, donde se forman los cromosomas, la cromatina se hace gruesa, ¿no? La metafase, que es donde los cromosomas ya están completos y se ordenan en el centro. Anafase es cuando se divide a los cromosomas, ¿no? Están en el centro, la mitad para arriba, la mitad para abajo. Y la telofase es cuando ya se reestructuran los dos nuevos núcleos, ¿ya? Entonces la cariocinesis, la división del núcleo, se hace en 4 fases. La memotecnia, ¿no? Prometo, Ana, telefoniarte, ¿ya? Para acordarte las 4 fases de la cariocinesis. Pero hay 2 tipos de cariocinesis. 2 tipos de división del núcleo, sí. Uno que es muy simple, que solo tiene una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Y hay otra cariocinesis que es muy compleja. Es tan compleja que se divide en 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2. ¡Wow! ¿No? Profesora, ¿y eso depende de qué? Depende de la célula. ¿Ya? Si la célula es una célula del cuerpo normal, de tu piel, de tu hígado, de tu estómago, lo hace en estas 4 fases, nada más. Y a esa cariocinesis, perdón, se le llama mitosis, ¿no? Mitosis, de una sale 2 y ya está. En cambio, la otra, en el que primero se divide el núcleo, pero se forman los cromosomas homólogos, hay una recombinación de G, esa se llama meiosis, ¿ya? Bien, luego lo vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Acá vamos a recordar, mira, si te das cuenta, por este esquema, la fase del ciclo celular, obviamente, la fase que dura más, ¿cuál es? La interfase, ¿no? Y de la interfase, la etapa que dura más es la etapa S, ¿no? La etapa donde se duplica su ADN es la etapa más importante de toda la interfase.
porque ahí duplica el material genético y es la más larga. Pero de todo el ciclo celular, la fase más larga es la interfase, porque la M o la división es corta, mira, ¿no? Es corta, en corto tiempo. En cambio, la interfase sí es más larga, ñañito. ¿Ya? Bien, acá solo vamos a recordar, ñañito, porque esto ya lo dije, entonces vamos a plasmarlo aquí. ¿Qué te dije con GAPS 1? Ah, es su niñez de la célula, ¿no? Es su niñez de la célula. Entonces, lo más importante de aquí es que aumenta el tamaño, ¿no? Aumenta el volumen celular, se forman nuevas organelas, se sintetiza ARN mensajero, se fabrican proteínas para que la célula pueda crecer fuerte y sana, ¿no? En la S, ¿qué te dije? Ah, S de síntesis, duplicación de ADN. ¿Ya? Duplicación de ADN, se fabrican las proteínas histónicas. ¿Y quiénes son estas? Las histonas son unas proteínas que van a acompañar al ADN siempre, ¿ya? Las histonas forman parte de la cromatina. La cromatina es una estructura filamentosa que cuando se hace gruesa forman los cromosomas, ¿ya? Muy bien. Y en la G2, en la G2, esta histona, son varias histonas, la H1, la H2A, la H2B, la H3, la H4. Pero la histona 1, mira acá dice, ¿no? ¿Gana qué cosa? Fósforo. ¿Y para qué? ¿Para qué ella gana fósforo aquí en su madurez de la célula? Porque este fósforo le va a ayudar a condensar a la cromatina. ¿Quién es la cromatina? ADN más histonas. Como gana fósforo, va a ayudar a que esa cromatina se empaquete más rápido, se haga gruesa, ¿ya? Y conforme va avanzando las etapas, aquí en la M, más todavía fósforo y ya la cromatina se convierte totalmente en cromosomas, ¿ya? Bien. Luego viene la división. La división. En este caso, esto primero es la cariocinesis, en 4 fases, y después la citocinesis. Pero aquí estamos hablando de una cariocinesis mitótica, ¿no? Por mitosis. Ya, muy bien. ¿Ok? Recuerda que la mitosis es un tipo de división del núcleo, ¿no? Cariocinesis. Una vez que se divide el núcleo en varias fases, profase, metafase, anafase, telofase, acá termina de dividirse el núcleo. Y una vez que terminó toda la mitosis en división del núcleo, empieza la citocinesis. Se divide el citoplasma. Y de ahí 2 células hijas. ¿Y las hijas qué hacen? Otra vez van a crecer, duplicar su ADN, madura y otra vez. ¿Ya? Bien. Pero todas las células, ñañitos y ñañitas, todas las células no van a pasar por estas etapas. No. Hay células especiales, ¿no? Que cuando se originan, no crecen, no duplican su ADN, no ganan fósforo. Crecen algo mediado, nada más. Una sola etapa, ¿perdón? Escucho una voz, creo. Bien. Entonces, esa fase en la que solo pasan algunas células es una fase especial, ¿no? Esa fase es llamada la fase G0. G0, no pasa al 1S ni G2. Solamente pasan a una fase de especialización. Oh, ¿y quiénes, qué células pasan por esta fase? ¿No? Que no duplican, no se reproducen. Si se muere una de ellas, pues no la voy a recuperar. En cambio, en las células de mi piel, si es que se mueren, se vuelven a reproducir más y más y más, ¿no? Una de las células que pasan a la fase G0 son las neuronas. Una de ellas, porque no son las únicas. También tenemos a los glóbulos rojos. También tenemos a los miocitos. Las células de los músculos tampoco se reproducen. Es por eso que cuando
dañamos nuestro músculo, es necesario ya hacer un injerto. ¿Por qué? Porque no se va a reproducir, tu músculo ya se perdió. El músculo que quedó ya no puede formar más células y solo necesitas un trasplante, ¿no? Un injerto, ¿ya? Bien, esto lo pasamos rapidísimo, como un repaso veloz. El ciclo celular comprende 2 etapas, interfase y fase M. En interfase, 3 periodos, G1, S, G2. Crece, duplica su ADN, madura ganando fósforo. Luego, una vez que está madura, se divide, ¿no? Pero primero divide su núcleo. Cuando divide su núcleo, puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. Depende de la célula. Si es una célula de tu cuerpo, como la piel, el hígado, el estómago, será mitosis. Pero si es una célula que está en tus gónadas, profesora, ¿qué células? Bueno, en tus gónadas tienes muchas células, ¿no? Por ejemplo, en los testículos, claro, primero, ¿cuáles son tus gónadas? Varones, sus gónadas son sus testículos. Mujeres, sus gónadas son los ovarios, ¿ya? Bueno, vamos con los varones. Los varones en sus testículos tienen muchas células. Por ejemplo, las células de Sertoli, las células de Leydig, también tienen los espermatogonios. De estas células, el espermatogonio es el que se va a reproducir por meiosis, ¿ya? Duplica su núcleo 2 veces. Y el espermatogonio por meiosis se convierte en 4 espermatozoides. ¡Wow! ¿Ya? Y una vez que se ha dividido, el núcleo, viene la división del citoplasma. ¿Ya? Viene la división del citoplasma. Bien. Comparamos mitosis y meiosis. Te decía, la mitosis se da en las células de tu cuerpo. Por eso se llama la mitosis, o por eso se le conoce, una de sus características es que la mitosis es somática, porque se realiza en las células de tu cuerpo menos en las células de tus gónadas, tus testículos y tus ovarios. En cambio, la meiosis es gonídica. Solo se realiza meiosis únicamente en tus testículos o en tus ovarios. La mitosis es homotípica. Homo igual tipo de células. Las hijas son igualititas a la madre. Ahí está, mira. Ni cuenta te das que has formado una nueva capa de piel. O te diste cuenta que la piel de ayer no es igual que la piel de hoy. No, ¿verdad? No nos damos cuenta, solo nos bañamos, pero sigo con la misma. No, todos los días se renuevan nuevas capas de células epiteliales, sino que como todos son del mismo tipo, no pasa desapercibido, ¿ya? Bien. Entonces, por eso, como son el mismo tipo, no solamente en forma, que todas son cilíndricas, no solo en forma, sino también son iguales en la cantidad del material genético también. En cambio, la meiosis no es homotípica, es heterotípica. Diferentes células. Las hijas no son iguales que la progenitora, son diferentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, al espermatozoide, ¿no? ¿Quién formó el espermatozoide? Una célula de tu testículo. ¿Y cómo era? La célula de tu testículo era así. El espermatogonio, así. Mira, en su forma nada más. Ella es redondita. Ella no es redondita. Ella es filiforme, ¿no? Entonces, el espermatozoide tiene su flagelo. Oye, mira, ¿qué tal cambio? Pero no solo son diferentes en su forma, sino también en su material. Acá, el espermatogonio tiene 46 cromosomas. Y acá, en su núcleo, porque el espermatozoide también tiene núcleo, ya no va a tener 46, sino va a tener 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, en la meiosis es heterotípica.
¿Ok? ¿Más diferencias? Claro que sí. La mitosis es ecuacional. Recalcamos aquí, ¿no? Que la misma cantidad de cromosomas se dan en las hijas. En cambio, la meiosis es reduccional. Se reduce la cantidad de cromosomas. Si el ovogonio tenía 46, el óvulo va a tener 23. Se reduce a la mitad, reduccional. La hija tiene N y la mamá tiene 2N. Y por último, las hijas en mitosis son diploides. Diploides mantienen, ¿no? La doble cantidad de cromosomas que tiene la madre. Diploide, 46. Diploides, las hijas. En cambio, la meiosis, las hijas son haploides, ¿no? Cuando tienen el doble, 46. Cuando tienen la mitad, 23 y se llaman haploides. Ah, claro, se le llaman células hijas. Acá, bueno, acá de repente no hay término, ¿no? No hay término, porque aquí, ñañitos, no es macho ni hembra, ¿ya? Acá no quiere decir que estas son células hijas porque son femeninas, sino que es neutral, ¿ya? Se le llaman células hijas por el mismo término que es una célula, ¿no? Célula, ¿ya? Pero no hay masculino y femenino, ¿ok? Ah, ya, ok, bien, porque son células, ¿no? Vamos a comparar acá, por ejemplo, en las células de tu piel. En las células de tu piel, tú no vas a saber, oye, ¿cuál es macho, cuál es hembra, cuál es hijo y cuál es hija? No, ¿verdad? Sino que se utiliza este término de forma general, ¿ya? Bien, ok, muy bien, sí, sí, pregunta nomás, ñañito. Y empezamos, ñañitos, empezamos. Ahora sí con la fase M o división, ¿sí? ¿Cómo empezaba? Ah, todo empieza cuando la célula se encuentra en interfase, ¿no? Ahí está, en interfase. Pero, ¿en qué etapa de la interfase empieza a dividirse el núcleo? ¿En la G sub 1? No, es muy niña. ¿En la S? No, recién es un adolescente ahí, ¿no? Ah, N. A ver, acá, a ver, viene una preguntita, voy a retroceder. N. Ah, N significa la mitad del número de cromosomas. A ver, te explico, creo que esta parte por ahí tienen algunas duditas. Mira, acá está el óvulo, ¿ya? El óvulo, el galán óvulo, y por acá está tu espermatozoide. Ya está, bien. Así nos hemos formado nosotros, ¿no? Bien. Tanto el óvulo y el espermatozoide van a tener cromosomas aquí adentro, ADN, ¿no? Acá. Bien. ¿Cuántos tienen ellos? Ah, ellos, el óvulo, ¿sabes cuánto tiene? Tiene 23. ¿23 qué? 23 cromosomas, ¿ya? 23 cromosomas. Y el espermatozoide, ah, el espermatozoide, ñañita, también tiene 23 cromosomas, los dos, ¿ya? Pero tú sabes que cuando te formaste en el vientre de tu señora madre, se ha unido este espermatozoide con el óvulo, ¿sí o no? Claro, se unieron los dos, sí, 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 sí. Y saliste tú, ¿no? Saliste tú. Tú y yo al principio éramos un huevito. Ahí está, huevito, huevito. Pero este huevito, ¿cuántos cromosomas va a tener ahora? Ay, ay, ay. Sí, he heredado 23 cromosomas de mi mamá, 23 cromosomas de mi papá, entonces yo como huevito voy a tener 46 cromosomas, ¿cierto? Ah, cierto, ¿no? Claro, muy bien, claro, 46. Entonces, este huevito, nosotros desde que hemos sido huevos, hemos tenido doble cantidad de cromosomas, porque hemos heredado el de mamá y el de papá, ¿no? El huevito es 2N. ¿Y quién es el N? N es el óvulo, N es el N más N, 2N. ¿Pero por qué le ponen N, profesora? ¿Por qué no lo ponen de frente 46? Porque recuerda que mitosis y meiosis no solamente... a ver, una pregunta. ¿La célula de la mujer
deja ingresar al espermatozoide que tiene proteínas, proteínas, ¿ya? En sí es, sí, proteínas, ¿no? Por eso te dicen, claro, te dicen, no, tú eres el resultado del espermatozoide más fuerte, el más veloz, claro. Para que el espermatozoide pueda ingresar al óvulo, ¿cómo lo hace? ¿A cabezazos? ¿Cómo lo hace? Para que el espermatozoide pueda ingresar al óvulo, utiliza una proteína, una enzima, que se llama la hialuronidasa, ¿no? Que lo tiene acá en una partecita que se llama acrosoma. Entonces rompe con esto las capas del óvulo, porque el óvulo no tiene una membrana, tiene 3. Imagínate, ¿no? 3 capas tiene que romper, 3 capas. Sí, y el más fuerte, ¿no? El más veloz es el que logra atravesar. Sí, los demás ya, todo es que uno ingresa porque es una puertita nada más la que está abierta. Los demás se mueren. Los demás se mueren. Ajá, sí, pero ¿qué pasan con los demás? Se desintegran, pero no hace daño a la mujer, claro, porque como es una célula, la célula tiene proteínas, tiene azúcares, grasas, y se desintegra y quedan ahí proteínas disueltas, ¿no? Y el cuerpo de la mujer absorbe estas proteínas, ¿ya? Bien. Y para terminar esta parte que veo que están preguntando con un poco de dudas, entonces, ¿por qué lo ponen N o 2N? 2N porque el huevo cigoto va a formar todas las células de tu cuerpo. ¿Ya? Este huevito ahora se va a dividir por mitosis, mira, se va a dividir por mitosis. Ah, en 2 células, sí, 2 células. ¿Pero qué me dice mitosis? Mitosis me dice que las 2 células que se forman nuevas también van a tener 46. Ah, o sea, acá también, y estas 2 crecen y otra vez 46. Por eso, todas las células de tu hermoso cuerpo, todas las células tienen 46 cromosomas, todas. 23 de tu mamá y 23 de tu papá, ¿ya? En el único momento que se van a formar con 23 es cuando tú llegas a tu adolescencia. ¿Y dónde? ¿Dónde se forman esas células de 23? En tus ovarios, en tus testículos. ¿Ya? Cuando formas tu óvulo y tu espermatozoide, recién ahí vas a tener una célula haploide con la mitad del número de cromosomas. Ya, otra pregunta, profesor, ¿y por qué no lo ponen de frente 46, 46? Porque cuando hablas de mitosis y meiosis, no solamente estamos hablando del humano, estamos hablando de todos los animales, inclusive también de las plantas. Y no todos los animales van a tener 46 como nosotros. El caballo, por ejemplo, tiene 48 cromosomas. Una ameba tiene 50 cromosomas. El número de cromosomas depende de la especie, pero nos conformamos por saber que tú y yo, como Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas en todas las células de tu hermoso cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso utilizan 2N, N, 2N, ¿ya? Ok, claro. Bien, ok, espero que haya quedado claro. Ah, ¿qué cosa es un cromosoma? Un cromosoma es cuando la cromatina se hace gruesa, ¿ya? Regresamos con la célula. Ahí está su núcleo. ¿Qué hay dentro del núcleo? Ah, dentro del núcleo, ¿qué cosa hay? Hay ADN. Acá dentro del núcleo, ¿qué cosa hay? Hay ADN, ¿no? Hay ADN. Pero recuerdas que en la etapa de síntesis, en la etapa S, esta célula comienza a fabricar histonas, ¿no? Proteínas que van a acompañar al ADN. ¿Te acuerdas o no? Sí, ya, claro, ¿no? Proteínas. El ADN ya no va a estar solo, va a estar con unas proteínas llamadas histonas. Estos dos juntos, los dos juntitos, ADN más histonas, se llama cromatina. Cromatina, ¿ya? Cuando está así filamentoso. Pero cuando la célula, ahora la vamos a ver, quiere dividir su núcleo, cuando quiere dividir su núcleo, no le conviene que esté así filamentoso, sino va a parecer que voy a querer dividir una lasaña o una pizza. ¿Has intentado dividir una lasaña? Es difícil, ¿no? Porque el queso fundido como que se va más para un lado, no puedo partirlo en partes iguales, ¿no? Porque el queso fundido está así todo amorfo, ¿no?
me va a ser mucho más fácil dividirlo de repente cuando el queso está en bloques. Algo así. La cromatina es como un queso fundido, ¿ya? Y para que la célula lo pueda dividir exacto, se tiene que convertir en un queso en bloques. Ese queso en bloques es el cromosoma, ¿ya? Que tiene lo mismo, tiene ADN más histonas. La cromatina, el cromosoma también, sino que la cromatina está filamentosa, gelatinosa, en cambio los cromosomas ya están más condensados, más duro, muy más firme, claro que sí, ñañita, ¿ya? Bien, ok, entonces ahora continuamos. Aquí está, ¿dónde estábamos? Ah, mitosis, ya lo puse ya. Entonces, todo empieza cuando la célula ya está madurita, ya está en G2. Ya duplicó su ADN, ya creció. Acá, mira, acá está, mira, acá está. ¿Qué dice acá? Cromatina, ¿no? Ya se formó la cromatina. El ADN está con proteínas llamadas histonas, ¿ya? Pero el ADN no está solo, está con las histonas. Pero, otra vez te menciono, que esta cromatina está filamentosa, está como un queso fundido, derretido, ¿ya? Para ello, la histona gana fósforo para que se haga más duro, más condensado. Y empieza la división del núcleo. La división del núcleo de las células somáticas se llama mitosis. Se dividen en 4 fases, ¿no? El primero es la interfase, y acá están las fases. Prometo, Ana, telefonearte. Mira, en profase se hace gruesa. Mira cómo se ve, cómo se observa aquí en los cromosomas. Aquí no se observa mucho porque está como pastoso. Acá ya se ha formado en bloques. En metafase ya los cromosomas están ordenaditos y se hacen más visibles y se colocan al medio para que lo repartan en partes iguales. En anafase se repartieron, mira, se repartieron, ¿no? Y en telofase, una vez que se han repartido, ya se forman los 2 núcleos, ¿ya? Bien, esto es general. Vamos a hacerlo uno por uno. Empecemos con la profase. En la profase, los centriolos se duplican. Mira, habían 2, ¿no? Ahora, ¿cuántos hay? 4. Mira, los centriolos se duplican, ¿ya? Y los cromosomas empiezan a visualizarse. Es decir, la cromatina se está empaquetando, el ADN con histonas se está empaquetando. Pero pasa algo, ñañitos. Si es que esta cromatina se va a convertir en cromosomas, significa que va a ser más gruesa, sí. Más dura, sí. Sí. ¿Va a ocupar más espacio? Claro que sí. Si ocupa más espacio, la membrana nuclear se va a estirar mucho y va a llegar un momento en que la membrana del núcleo ya no va a soportar más la presión y va a empezar a romperse. Comienza a desaparecer la membrana nuclear, envoltura nuclear o carioteca, ¿ya? Empieza, acá es el inicio de la profase, así se inicia, por eso le llaman a esta profase temprana. Los centriolos se duplican y después que se duplican se van a los polos, mira, 2 para arriba, 2 para abajo. Pero te cuento algo, ñañitos, anótalo en tu cerebro. Te digo que estos centriolos son como tubitos, son microtúbulos, ¿ya? Que solo más o menos tienen una estructura tubular, tienen tubulina, ¿no? Son unos tubitos que solo se van a encontrar en la célula animal. Repito, importantísimo. Los centriolos solo son organoides que tienen tubitos con tubulina, proteína, solo se encuentran ¿en dónde? En las células animales.
Las células vegetales no tienen centriolos, ¿ya? Los centriolos se duplican, mira, ahí está, se duplicó, y se van a los polos. Cuando están en los polos tienen una forma como de estrella, ¿ya? Como una estrella, por eso a los centriolos le llaman asters, ¿ya? Profesor, ¿y para qué son los centriolos? ¿Para qué se van al polo? ¿Para qué tienen proteínas? Estos centriolos forman, mira, está como Spider-Man, ¿no? Lanzando su telaraña. Forman filamentos de proteínas. Como tiene tubulina, forman filamentos de proteínas. Estos filamentos de proteínas se llama el uso acromático o el uso mitótico. ¿Quién forma el uso mitótico? Los centriolos. Pero a los centriolos por su forma, esto es una profase temprana, por su forma también le conocen con el nombre de asters. ¿Ya? Por eso te pone acá. Recuerda que los centriolos, cuando llegan acá arriba al polo, ya se denominan asters, estrellas, ¿ya? Asters, ¿bien? Ok. Por eso se dice que la cariocinesis de la célula animal es astral. ¿Por qué astral? Porque forma asters. En cambio, la célula vegetal no tiene centriolos. Entonces, ¿formará asters? No forma asters. Por eso se dice que la cariocinesis de la célula vegetal es anastral. Anastral, sin asters. ¿Ya? Bien. Y acá termina la profase. Mira, ñañito, los cromosomas ya están formados. Profase tardía. Cromosomas ya formados, ya se condensaron, ya se empaquetaron. Pero mira, como ya están formados, ya no hay membrana nuclear. Se rompió totalmente, desapareció. ¿Quién desapareció? La membrana nuclear y también los nucleolos desaparecieron porque no hay espacio, se rompió. ¿Qué más? Ah, los asters siguen formando el uso mitótico, ¿no? Ahí está, formaron por aquí, formaron por acá y más uso mitótico, ¿ya? Esta es la profase tardía o también llamada prometafase, antes de la metafase. La metafase sí es fácil, ñañitos, mira, ve, mira. ¿Qué pasaron con los cromosomas? ¿Ah? Mira, todos se han ordenado al centro. Es fácil identificar una metafase, fácil, ¿no? Inclusive cuando se ve en el microscopio, la parte donde los cromosomas son más visibles es en metafase, porque todos están ordenaditos en el medio. Se ve mejor, más linda es esta muestra. Metafase, se forma la placa ecuatorial. Como están al medio, se llama placa ecuatorial, ¿ya? En anafase, ¿qué pasó con anafase? Mira, mira lo que pasa en anafase. Oye, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos cromosomas habían? 46, ¿verdad? ¿Sí o no? 46 cromosomas. Los 46 se pusieron al centro, los 46. Pero en anafase, y ahí quiero que te des cuenta, claro, ¿no? En anafase comienza a dividirse, pero las cromátidas hermanas. ¿Cómo es esto? Acá tenemos un cromosoma, ¿ya? Entonces aquí está un cromosoma con todos sus bracitos, ¿ya? Bien, ahí está. Este cromosoma está formado por dos cromátides. ¿Cuáles cromátides? No entender, te explico. Esto de aquí es una cromátide, ¿ya? Estos bracitos. Y el de abajo, por el centro, no estoy tan al centro, es otra cromátide. ¿Sí? Hay cromosomas que están formados por una cromátide. ¿Cómo? Así. Hay cromosomas que solamente tienen dos bracitos, ¿no? Ya está. Esto también es un cromosoma, ¿sí? Este también es un cromosoma. También. Sino que solamente este cromosoma tiene una cromátide, nada más. Profesora, ¿y por qué este tiene dos cromátides? Porque recuerda que en la fase S
la célula había duplicado. ¿Te acuerdas que duplicó o no? Cierto, ¿no? Antes de la fase S, la célula también tenía 46 cromosomas, pero los cromosomas antes, cuando la célula era niña, así era. Y después de la fase S, los 46 cromosomas también tenía 46, pero eran así, así. Duplicó sus cromátides, ya duplicó su ADN, ¿no? Tenía acá un paquetito de ADN, aquí enrolladito, ahí está. Y en la fase S duplicó, ya no un paquete, sino dos, ¿ya? Entonces, aquí en el medio estaban los 46 cromosomas. Pero en anafase, ¿qué es lo que se dividió? Se dividieron sus cromátides, ¿no? Esta cromátide para arriba y esta cromátide para abajo. Y como son 46 cromosomas, 46 cromátidas para arriba y 46 cromátidas para abajo. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo en cuenta porque en meiosis a veces los ñañitos se confunden. ¿Ya? Bien, algo también. El uso acromático, es decir, este de acá, es el que jala al cromosoma, a la cromátide, ¿no? Le jala. Profesor, ¿y de dónde le jala? De una parte que está por acá, que se llama el cinetocoro. Tiene una envoltura. Esto es el brazo P, el brazo Q, el brazo P, el brazo Q, este es el centrómero, y tiene el cromosoma una envoltura llena de proteínas que se llama el cinetocoro. Y de esta envoltura que está de azul, de ahí lo agarra el uso acromático. Porque el uso acromático también tiene una proteína, ¡fuan! Lo jala, ven para acá, ¿no? Y acá abajo también, ven por acá. Y se van 46 cromátidas hacia arriba y 46 cromátidas hacia abajo. Y se dividió, ¿no? Y acá ya se está dividiendo el núcleo, se está dividiendo el material genético. Ahí vemos, mira, ahí vemos cómo le está jalando de su cinetocoro, ¿ya? Bien, anafase y, también algo, ¿no? En anafase, en la célula animal, solo la célula animal, se puede observar un estrechamiento en el citoplasma, ¿no? Como ya se está dividiendo el material genético del núcleo, entonces como que ya está empezando también a dividirse el citoplasma, pero no en su totalidad, solo una pequeña cintura, ¿ya? Pero solo se ve eso en el animal, la vegetal no, porque la vegetal tiene una pared muy gruesa que no le permite hacer, ¿ok? En la fase tardía, mira, las cromátidas hermanas ya están llegando cerca al centriolo, ¿no? Y las otras también. Oye, ya se dividió el material genético, se dividió en anafase. A esto también se llama, le dicen la separación de las cromátidas hermanas, o también le llaman la disyunción de las cromátidas hermanas, ¿ya? Se utilizan esos términos. ¿Qué pasa en anafase? Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan. Separación de cromátidas hermanas. O también la disyunción. Ya vas a encontrar. Y el uso acromático empieza a acortarse. Telofase. ¿Qué pasó en telofase? Ya se dividió totalmente el núcleo. Y en telofase otra vez se forma la membrana nuclear que había desaparecido. ¿Te acuerdas que había desaparecido porque estaban muy gorditos? ¿No? En telofase se reestructura ambas membranas nucleares y ya tenemos dos núcleos formados. En telofase, formación de dos núcleos. Y los cromosomas comienzan a descondensarse, ¿no? Lo que estaban gorditos comienzan a desencadenarse y se hacen más fluidos. Y acá la cintura es más notoria, ¿no? Y después, aquí en telofase, vemos una cintura aún más pronunciada. Y finalmente termina con la división del citoplasma. Esto ya no es cariocinesis, sino esto es citocinesis. Ya se dividió el núcleo, al final el citoplasma. Pero esto sucede solo en las células animales. En células animales se divide el citoplasma totalmente. En vegetales no. ¿Por qué? Ahora te digo por qué. Mira,
División celular, ya está. División del núcleo, hemos visto la cariocinesis, pero por mitosis, ¿no? Hemos visto la profase, metafase, anafase y telofase, ya está. Y después se divide el citoplasma, ¿sí? Acá tengo dos diferencias. La diferencia en la cariocinesis y la citocinesis entre la célula animal y la célula vegetal, ¿ya? La cariocinesis en célula animal es dada por una mitosis o cariocinesis astral. ¿Por qué? Porque el animal forma ásters gracias a sus centrosomas o centriolos. En cambio, la vegetal es anastral. ¿Por qué? Porque la vegetal no tiene centriolos, no forma ásters, pero sí forma uso acromático, pero no lo forma el áster. ¿Qué no forma? El casquete polar. Me forman como unos casquitos en los polos, pero no son túbulos, sino casquitos que comienzan a formar el uso mitótico. La citocinesis en la célula animal es diferente en la vegetal. Sí, es diferente a la división del citoplasma. El animal, viste que le salía su cinturita, ¿no? Te dije un cuerpo intermedio que le llaman el cuerpo de Fleming. Fleming es el apellido de la persona que estudió esto. En cambio, la vegetal no puede dividir su citoplasma. No puede. ¿Por qué, profesora? Porque su envoltura es muy gruesa y no va a poder dividir la pared. No se puede. Es por eso que la célula vegetal va a separar su citoplasma, no dividiéndolo, no partiéndose, sino formando una pared en el medio. Esa pared en el medio, ese tabique, se llama fragmoplasto. Y ahí, de esta manera, dividió su citoplasma, ¿no? Pero no es que se partió como el animal, no. ¿Ok? Acá lo tenemos. Ahí está. La división. ¿Y quién forma esta pared, este fragmoplasto? ¿Quiénes son estos? El aparato de Golgi. Ellos son el aparato de Golgi que comienzan a secretar proteínas, carbohidratos, azúcares para formar una pared divisoria, ¿no? Que divida los citoplasmas. Y ahí están dos células vegetales, ¿ya? Bien. Ok, ñañitos, un respiro. Ahí está, un respiro. Y entramos y terminamos con la meiosis. La meiosis es más compleja que mitosis. No por asustarte, pero es más complicada. Sí, es más complicada. Hay meiosis 1 y meiosis 2, ¿ya? Entre las dos meiosis, la más complicada es la primera. La 2 es igualitito que mitosis. Mira, N. ¿Cuál es la más complicada? La 1. Porque en la 1 se produce la reducción de cromosomas. Mira. En total la meiosis es reduccional, pero entre las dos, la más reduccional o la que hace la reducción es la 1. La 2 no, porque si fuera reduccional, la 2 sería n medio, no es n medio, ¿verdad? Es ecuacional, ¿ya? Bien, rapidísimo nos vamos, ñañitos. Entonces, hablar de meiosis, ya sabes que de la célula madre salen 4 células hijas, ¿no? Y el material genético se divide a la mitad, ¿no? La progenitora, en este caso, es el espermatogonio, tiene 46 cromosomas, 2N. Tú ya sabes por qué. Y las células sexuales que se forman tienen N, es decir, son células haploides, ¿ya? ¿En dónde sucede? En el ovario y en el testículo del varón. El ovario para formar óvulos y el testículo para formar espermatozoides, ¿sí? Bien. ¿Cómo es? Ocurren las gónadas, ya sabes, ¿no? Los gametos son las células sexuales, por si acaso, ¿ah?
Ocurren las gónadas, testículos, ovarios para producir gametos. ¿Quiénes son los gametos? Tus espermatozoides son gametos, tus óvulos son gametos. ¿Y cómo son los gametos? Son haploides, tienen la mitad de cromosomas. ¿Y cómo se logra esto, que salgan haploides? Ah, porque hay meiosis 1 y meiosis 2, ¿ya? Y empecemos con la meiosis 1. La meiosis 1. Estamos en la 1. La meiosis 1 es reduccional. ¿Por qué? Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas, ¿ya? La meiosis 1 tiene, igual que la mitosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pero la fase más compleja y más extensa es ella, profase 1. ¿Por qué? Porque ahí se dan procesos totalmente diferentes que en la profase de mitosis. En cambio, la profase 2 es igual que mitosis, pero la 1 no. Es tan diferente que se le ha dividido en 5 etapas. Memotecnia, lesigua paquita día a día. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. O si tú quieres, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema. ¿Ya? Bien, a ver, empecemos. Meiosis 1, profase 1. Meiosis 1, profase 1. Memotecnia, lesigua paquita día a día. ¿Para qué? Para poder conocer las etapas de profase 1. Empecemos con leptoteno. El leptoteno comienza con la condensación de la cromatina. A ver, preguntamos, ¿cuántos cromosomas hay acá? Ah, si estamos hablando de una célula que está en mi ovario, de mi cuerpo, y voy a empezar a formar mis gametos, todas las células de mi cuerpo tienen 46. 23 de papá y 23 de mamá, ¿ya? Y aquí hay que resaltar esto. Los azulitos son de papá y los rojitos son de mamá. En total tengo 23 de estos y 23 de estos, ¿ya? 46. Bien, ¿y qué pasa en el leptoteno? Ah, se van haciendo visibles, se van haciendo gruesos, se pueden ver, se condensan igual, parecido a profase, ¿no? Se condensan los cromosomas. Hasta ahora, igual. A esta condensación se le llama cromómeros, que son como tiras, dicen, como tiras en el núcleo. Forman como un buquet o ramillete. Por eso le dicen en el leptoteno se forma un buquet o ramillete. Pero todavía está en forma filamentosa, ¿no? No está tan grueso, se ven como cintas. Les sigo, cigoteno. Vamos con la segunda etapa. Ya vemos aquí en el leptoteno se condensó. Y en cigoteno, ¿qué pasa? Aquí empieza la diferencia, ñañitos. Aquí ocurre, acá se da la razón por la que se da la reducción, ¿no? En profase de la mitosis, no había este apareamiento que hay en cigoteno. ¿Cómo apareamiento? Sí, mira. Comienzan a atraerse los cromosomas de mamá con los cromosomas de papá. Esto no pasaba en mitosis, no, en mitosis para nada. En mitosis se formaron los cromosomas y después todos al centro, metafase. Pero acá no. En cigoteno, la segunda etapa de la profase 1, los cromosomas homólogos, ¿qué son cromosomas homólogos? Ah, los cromosomas homólogos son la pareja, pues, ¿no? El cromosoma 1 de papá con el cromosoma 1 de mamá, ¿ya? Se atraen porque tiene exacto, ¿no? Claro, como positivo y negativo, se complementan. Pero ¿por qué se complementan estos? Porque si acá
en este cromosoma está la característica del color de ojos de mamá, aquí en este cromosoma también está el color de ojos de papá. Ah, y si acá está la forma de mi ojo chinito, acá también, de repente ojo redondito. Ah, estos cromosomas son homólogos porque tienen el mismo tamaño, ¿no? La misma forma. Mira, estos son chiquititos los dos. Y portan las mismas características, ¿ya? Por eso son homólogos. Y los 23 de mamá se juntan con los 23 de papá, ¿no? El 1 de mamá con el 1 de papá, el 5 de mamá con el 5 de papá, el 6 de mamá, todos, los 23. A este acercamiento se le llama la sinapsis, ¿ya? Se le llama la sinapsis. Sinapsis, aquí está, ¿ya? Sinapsis. Hay un acercamiento, apareamiento, pero, ojo, solamente están juntitos, no se han mezclado todavía, todavía. En cigoteno solo se juntan, hay una atracción fatal. ¿Por qué? Porque es químico, todo es químico acá, ñañitos, porque hay una sustancia química que se llama el complejo sinaptonémico, acá está, ¿ya? Este complejo sinaptonémico es el que atrae a la parejita, ¿ya? Atrae y los mantiene así unidos, pero no recombinados, ¿ya? Entonces, acuérdate, en cigoteno se da la sinapsis, ¿sí? Los pares formados, es decir, acá hay un par, ¿sí o no? Acá hay un par formado. Hay dos cromosomas homólogos, Todo este par formado se conoce como tétradas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una cromátida, dos cromátidas, tres cromátidas, cuatro cromátidas, ¿no? Entonces aquí se forman las tétradas o cromosomas bivalentes. Y pasamos ya pasamos, cigoteno se apareja. Y en paquiteno, paquita, pasen paquita, ñañitos, acá sí. Acá sí se apachurraron, se abrazaron, mira cómo se apachurran, cómo se abrazan. Aquí en cigoteno nada, de lejitos nada más, ¿no? Oye, sí, me atrae eso también, pero ahí de lejitos, atracción. En cambio, en paquiteno se entrecruzan. Tanto es así que intercambian su material genético, ñañitos. Hay una recombinación fatal, ¿no? Y ya aquí se hace más grueso. Por eso dice paqui, significa grueso. Se da la recombinación genética conocida como el crossing over. Pregunta muy tocada. ¿En qué etapa de la profase se produce el crossing over? En paquiteno. Pero a veces no está paquiteno. Oye, no hay paquiteno, ¿no? Y a veces te ponen de frente, de manera más general, profase 1. O a veces te ponen meiosis 1, meiosis 2, metafase 2, y tienes que jugar con las alternativas, ¿no? Entonces, paquiteno, el crossing over entre cruzamientos se da en paquiteno, que es una etapa de la profase 1, que es parte de la meiosis 1, ¿ya? Entonces, hay un intercambio genético, se forman los nódulos de recombinación, ¿ya? Y luego de paquiteno vamos a la siguiente etapa, diploteno. En diploteno ya, pues ya se abrazaron, ya se apachurraron, ahora sepárense. Bueno, ya está, pasó todo en diploteno, sí. Pero hay partes de los cromosomas que se han apareado que todavía, a pesar que se desabrazaron, todavía permanecen unidos. Esta parte donde aún permanecen unidos físicamente se llama quiasma. El quiasma. El quiasma es el nudo de la recombinación, ¿sí? Pero al final ya se separan. Miren, se separaron. Sí, mira, al final se separaron, ¿no? Pero se separaron, pero ya no son los mismos. Mira, oye, yo tengo un pedacito tuyo y tú tienes un pedacito mío. Así es. Esto nos da una variabilidad genética, ¿no? Son cromosomas de mamá, pero ya tiene algo de papá. Es cromosoma de papá, pero ya tiene el gen de mamá. Recombinación. Y por último, diacinesis, la última etapa de profase 1,
En diacinesis, bueno, pues ya se entrecruzaron, ya se abrazaron, se intercambiaron, pero la profase continúa, claro. La profase continúa y los cromosomas, como en toda profase, siguen condensándose. Mira, pero la diferencia es esta. Mira cómo están condensándose. Mira cómo están en el uso acromático. Profesora, siguen en pareja, sí. No se quieren soltar estos, ¿no? No se quieren soltar. Mira, por acá hay otra parejita, ¿no? Sigue el complejo sineptonémico totalmente fuerte. Los centriolos se van a los polos, sí, igual que en profase, se van a los polos. Se forma el uso acromático, sí. Se rompió la membrana nuclear, también. Pero los cromosomas están desplazándose en parejas, siguen en sinapsis. Y ahí el problema. ¿Y ahora cómo vamos a separarlos, sus cromátidas? Ya no va a ser diferente a la profase, ¿no? Bien. Entonces, estos emparejados continúan así, ¿no? Se están moviendo. Y así emparejados entran a metafase. Mira, emparejados. Oye, ¿no se soltó? No. Sigue. Entonces, no se van a poner los 46 en fila. No. Sino se van a poner 23 en pares. Oh, 23. ¿Ya no van a estar los 46 como en mitosis? No. Van a estar los 23, ¿no? Y acá está la línea ecuatorial, ¿no? Esta es la línea ecuatorial. Ya está, mira. A cada lado de la línea ecuatorial se colocan los cromosomas homólogos, ¿no? Cromosoma de papá, cromosoma de mamá, cromosoma de mamá, cromosoma de papá, ¿sí? El par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 23. 23 pares, ¿sí? 23 a la derecha y 23 a la izquierda, ¿ya? Metafase, los cromosomas homólogos, no es los cromosomas nada más, sino los cromosomas homólogos se colocan en el medio. Y en anafase, ¿qué pasó? ¿Se separan las cromátidas? No, no se separan las cromátidas. En anafase se acorta el uso acromático, pero jala todo el cromosoma homólogo, como se han situado en parejas. Y al otro lado también, mira, del cinetocoro, ahí se nota el cinetocoro, mira el cinetocoro, ¿no? Le jala el uso acromático del cinetocoro y al otro lado también. Pero no separan sus cromátidas, sino el cromosoma entero. 23 para la izquierda, 23 para la derecha. Ay, ay, ay. Ahí la diferencia. Aquí se da la reducción, ¿no? Desde el momento que en metafase no se colocaron los 46, sino se colocaron en parejas. Y es por eso que cuando se da anafase, hay separación. En anafase 1 dice, por acción del aparato meiótico, es decir, el uso acromático, se produce la separación, pero de los cromosomas homólogos. Las cromátidas no se separan. Los que se separan son los cromosomas homólogos, ¿ya? Y telofase, ya, pues acá están en pareja todavía. Acá están los cromosomas homólogos solos, ¿ya? Mira, una pareja para un lado, los separaron, ¿no? Acá está el par 5 y acá está el par 5. Acá está el par 2, el 2. 23 cromosomas para aquí y 23 cromosomas para acá. Reducción, ñañitos. Aquí se produjo la reducción, ¿no? En el momento que los cromosomas homólogos se atraen. Ahora sí. ¿Y ahora qué pasa? En telofase 1, pues ya se dividió el núcleo, ¿no? Pero con 23 por acá, 23 para acá. Luego ocurrirá la citodiéresis, dice acá. Profesora, ¿pero qué es eso? Eso es ser nuevo para mí. La citodiéresis es lo mismo que citocinesis, división del citoplasma, ¿ya? Entonces, al final de meiosis 1, se van a obtener 2 células hijas, pero con 23 cromosomas, ¿ya? Estas células hijas no van a reproducirse rápido, meiosis 2, ahí, ¡pum! No. Pasa un pequeño tiempo para que las hijas se acomoden bien, ¿no? Ahí está.
un pequeño tiempo que se llama la intercinesis. Ahí están las hijas, con 23 cromosomas en cada una. Reposan un ratito, ¿y qué hice? La intercinesis es el periodo de tiempo que transcurre entre el término de la meiosis 1 y se inicia la meiosis 2. Las células de este esquema son haploides. ¿Tú qué dices? Las células al terminar la meiosis 1, ¿son haploides estas dos células? ¿Qué dices? Dilo, ¿sí o no? Las células hijas que están aquí, ¿serán haploides? Claro, pero profesora, no recuerdo qué es haploide. Haploide es cuando tienen la mitad del número de cromosomas. Muy bien, Nayot, claro que sí, ñañita. Claro que sí, profesora, son haploides, porque tienen la mitad del número de cromosomas. Entramos. Esto es más fácil, ñañitos. El único complicado de toda la meiosis es la profase 1. La 1 que tiene el leptoteno, cigoteno, paquiteno, que la sinapsis, el crossing over, que los cromosomas se aparean, no quieren separarse en metafase, ¿no? Y al final se reduce. En cambio, en meiosis 2, la profase 2, o sea, no tiene no, profase 2 no tiene leptoteno. La profase 2 es igualita que la profase de mitosis. Entonces, las dos hijas con sus 23 cromosomas, recuerda que estas han resultado de la meiosis 1, ¿no? Salieron dos. Las dos entran a profase 2, meiosis 2. ¿Qué pasa? Se condensan sus cromosomas, se rompe el núcleo, los centriolos se van a los lados, se forma el uso meiótico. ¿Ya? Igualito, no pasa nada. En metafase, se ponen al centro. Pero aquí, recuerda que son 23 cromosomas. ¿Hay homólogos? No, ya no hay homólogos, ya. Los 23 que quedaron se quedan al centro. Y en la otra también hay 23. Pues ahí está el cromosoma homólogo, mira, ve, ¿no? Acá está su parejita, pero han sido separados. Entonces, en metafase, los 23 cromosomas se colocan al centro, sobre el ecuador, ¿ya? Y en anafase 2 se da la separación. Pero de las cromátidas hermanas, si habían 23 al centro, cuando se separaron, 23 cromátidas para la derecha y 23 cromátidas para la izquierda, ¿no? Y en telofase, igual, se divide el núcleo, ahí está. Recuerda que esta se divide 2 núcleos, 2 células, 2 núcleos, 2 células. En total, 4 células, ¿no? Acá está, ¿ven? Ahí está. En telofase se divide el núcleo y finalmente se tienen 4 células hijas con 23 cromosomas. Pero la pregunta es, ñañitos, ¿los cromosomas son iguales en las 4 células? No, profesora, no son iguales, mira. Mira, este tiene la recombinación. ¿Miras? Ay, este también está recombinado. Vamos a suponer que estas 4 son espermatozoides. Claro, que no es la forma, ¿no? No es la forma. Pero vamos a suponer que son 4 espermatozoides, ¿no? Entonces, los 4 espermatozoides no me van a dar las mismas características. Va a haber una variedad de genes, ¿no? El gen de acá es diferente al gen de acá. Es por eso que cuando una familia tiene hijos, los hijos no siempre van a ser iguales, va a haber muchas diferencias. Porque el espermatozoide con una carga genética va a ser diferente al otro espermatozoide que ha formado tu hermano. ¿Ya? ¿Ok? Inclusive van a haber diferencias muy, muy, muy relevantes, ¿no? Muy relevantes, unos que nacen con la piel muy clara y muy oscura. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces sí, son hermanos, sino que la variabilidad genética, claro, ¿no? La variabilidad genética se da por paquita, pues, ¿no? Paquiteno, en el crossing over, donde se recombinaron, ¿no? Se apachurraron, hay una recombinación de genes. ¿Ya, ñaños? Bien, entonces hasta aquí, nos va a ganar la hora, nos vamos con la práctica, ¿ya? Ay, estaba con la cámara apagada. A ver, vamos con la práctica, ¿sí?
a resolver, a ver, ¿dónde está tu práctica? Aquí está, ñañitos. Vamos, ñañitos, ahora sí, vamos a recordar un poquito de lo que hemos hecho. Mitosis y meiosis, aquí están los dos juntos, ¿ya? A ver, fácil para ti, ñañito, vamos, ñañito, vamos, ¿qué dice acá? Espérate, lo voy a poner más grande. Ahí está, creo que así está más grande, ya está, vamos a bajarlo un poquito para que veas bien. Dice, 1, división celular, división de la célula que mantiene constante el número de cromosomas. Es decir, si la madre tiene 46, las hijas también tienen 46. Mantiene constante el número de cromosomas. ¿Cómo se llama esa división? Muy bien, Nayot. ¿Quién más? Muy bien, Gilmar. Muy bien, Fabrizio. Claro que sí, Camila. Amor para ti, ñañito, ñañita. Mitosis, pues, profesora, mitosis, ¿no? Qué fácil. 2. La 2, por favor, ñañitos, tú ya estás empapadísimo en esto. La duplicación del ADN. ¿En qué periodo ocurre la duplicación del ADN? La duplicación del ADN. Claro, muy bien, ¿no? La duplicación del ADN se da en la fase S, profesora, claro, pero hay dos fases S, la C y la E. ¿Qué pongo? La C. Muy bien, Nayot, claro que sí. Ah, ¿pero de qué ciclo? ¿Del ciclo de la mitocondria? No, pues, ¿no? Del ciclo celular. Muy bien, Camila, muy bien, Gilmar. Muy bien, ¿ok? Excelente, Fabricio. Vamos ahora con la 3, ñañitos. Si el número cromosómico de la especie humana es 46, entonces, ¿cómo están formados los espermatozoides y los óvulos? A ver, A, B, C, D, E. Claro, Fabricio, Nayot, Gilmar, claro, ya nos dijo, ya. El espermatozoide y el óvulo contienen 23 cromosomas cada uno. Son los únicos haploides, Karim, muy bien. Fabricio, nuevamente. 4. Son características de la mitosis. ¿Cuáles son características de la mitosis? A ver, la 1, vamos a ver. 1. ¿Las células hijas tienen igual número de cromosomas que la madre? Sí, sí es característica. 2. ¿Los cromosomas homólogos se aparean? No. En mitosis no pasa nada de cromosomas. Eso es en meiosis, ¿no? 3. ¿Cada proceso da lugar a 2 células hijas? Sí, 2 células hijas. 4. El material genético cambia debido a la recombinación. No, en mitosis no hay recombinación. 5. El material genético permanece constante. Muy bien, Camila. Muy bien, Gilmar. Amor, nuevamente. Muy bien. Ahí también está participando Berenice. Muy bien, Nayot. 5. En la fase S, otra vez fase S, a la fase S es de la interfase. Pero hay 3 interfaces, profesora. Hay interfase en la A, en la C y en la E. ¿Qué pongo? ¿Qué se duplica, pues, en la fase S? Ah, se duplica, corazoncito para ti. Se duplica la cantidad de ADN. ¿Ya ves, ñañito? ¿Ya ves? Tú mismo lo estás haciendo. Muy bien, Aarón. Muy bien, Nayot. 6. Sobre la mitosis son correctas, ojo, excepto, ¿cuál de ellos no es correcto? ¿Ya? Una célula madre da origen a 2 células hijas, correcto, eso no es. ¿Se da en células somáticas fundamentales? Eso es correcto, se da en células somáticas. ¿Se mantiene el número de cromosomas constante? Correcto. Por cada ciclo celular, una división, correcto. Muy bien, Gilmar, Elías. ¿Se duplica? No se duplica, se mantiene constante. Muy bien, Nayot. Muy bien, Liz. 7. Son características de la otra vez. Mira, lo mismo, excepto, te dice, ¿no? ¿Cuál no es una característica? División equitativa que separa las cromátidas hermanas. Sí, se separan las cromátidas hermanas, ¿no? Esto es correcto. Los cromosomas no entran en sinapsis, ¿cierto?
Los cromosomas no entran en sinapsis. ¿Cada ciclo da lugar a 2 células hijas? Sí. ¿El contenido genético de los productos mitóticos es idéntico? Sí. Muy bien, Liz, Fabricio, Aarón, muy bien. ¿Se presenta solo en células sexuales? No. Más bien, no se presenta en células sexuales. Claro, eso es la meiosis. Muy bien, ñañita. Muy bien. 8. De la profase, ahora te dice de la profase. Señale lo correcto. Lo correcto en profase es que se desintegra la carioteca. Sí, se desintegra, sí, se rompe. La carioteca es la membrana del núcleo. ¿Se genera el uso cromático? Sí, también. ¿Se desintegra, se rompe el nucleolo? Sí. Cada cromosoma con 2 cromátidas, se encuentran con 2 cromátidas unidas al centro. Sí, la respuesta es todas, Aarón, claro que sí, todas, Aaroncito. Muy bien, vamos con la 9, ñañitos. Los 2 juegos de cromosomas presentes a los 2 juegos, es decir, un juego de tu papá y un juego de tu mamá. 23 de papá, 23 de mamá. A eso se refiere cuando te dicen los 2 juegos de cromosomas. ¿A qué se debe? A ver, a la duplicación de una célula haploide, la aportación, muy bien, Nayo, no nos vamos muy lejos, Camila, claro que sí, Camilita, excelente, Gilmar, se debe a la aportación de un juego haploide por cada progenitor, ¿no? Un juego haploide de papá y un juego haploide de mamá. 10. Durante se observan los cromosomas en su máxima condensación. Muy bien, Berenice, muy bien. En profase se forman los cromosomas, perfecto, se forman los cromosomas, pero donde lo vemos en su máxima condensación, bien empaquetaditos, ¿no? Cuando están al centro, Liz, muy bien, es en metafase, ¿ya? 11. En la célula animal, el uso mitótico es formado a partir de centriolos. Sí, el uso mitótico lo forman los centriolos, ¿no? Bien, por eso, el proceso, ¿cómo se llama? Cuando hay centriolos se forma asters, las estrellas de centriolos. Claro que sí. El proceso Gilmar, muy bien, Nayot, Camila, el proceso es astral, porque los centriolos forman asters y fabrican el uso mitótico. Ya en la célula animal, su cariocinesis es astral. 12. No sucede, no sucede, no, en profase de mitosis, no sucede. La condensación de cromátidas sí sucede. El alargamiento del uso acromático sí sucede. La desintegración de la carioteca sí sucede. La formación de nucleolos no sucede, porque en profase no se forman los nucleolos, todo lo contrario, en profase desaparecen los nucleolos, igual que la membrana nuclear. ¿Por qué es importante la interfase? ¿Por qué es importante la interfase? La interfase, ¿por qué es importante? ¿Por qué ocurre el crossing over? No, para nada. Muy bien, Liz. Es importante porque en una fase llamada S se duplica el material genético, ¿ya? Por eso es importante la interfase, porque se duplica, muy bien, Xiomarita, el material genético, ¿ya? 14. Son características, ahora vamos con meiosis, ñañitos. Son características de la meiosis, excepto... cuando dice divide los centriolos, a ver, ¿dónde dice divide los centriolos? ¿En dónde está divide los centriolos, muñeca? Se duplica. No, se duplican es que de 2 se formaron 4, ¿ya? Claro, cuando separación, sí. Separación de centriolos es cuando se van a los polos, sí. Separación es cuando se van a los polos. Ajá, muy bien. Ok,
son características de la meiosis excepto. A ver, ¿cuál no es una característica de la meiosis? ¿La meiosis 1 es reduccional? Sí, cierto. Los cromosomas entran en sinapsis y cuando entran en sinapsis forman quiasmas. Ay, 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 esto me parece que no está. Porque los quiasmas se forman cuando están en crossing over, ¿no? ¿Da lugar a 4? Sí. ¿El número de cromosomas en la división se reduce? Sí. ¿Se presentan en células sexuales? Sí. La respuesta es, los cromosomas entran en sinapsis, sí entran en sinapsis, pero no forman quiasmas. Forman quiasmas cuando entran en crossing over. 15. En la división meiótica 1 se separan. En la división meiótica 1 se separan los cromosomas homólogos y en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas. En la primera está 15A de amor, 15A de amor. 16. La célula pasa la mayor parte de su vida, te está hablando de toda su vida, ¿ya? La mayor parte de toda su vida, la célula pasa en interfase, claro que sí, Berenice, muy bien, Gilmar. 17, las neuronas, los miocitos, los xilemas y las células del parénquima vegetal entran muy bien a un periodo de interfase que corresponde al periodo especial. Muy bien, Nayot, el periodo G sub 0. ¿Por qué? Porque ellas no se reproducen. Periodo G sub 0. 18. El evento más importante de la interfase es, claro, corazoncito, la duplicación del material genético. Respecto a la profase mitótica, profase, marque lo incorrecto. Se inicia la condensación de la cromatina, ¿sí? Se desintegra la envoltura del núcleo, sí, se desintegra. ¿Desaparece el nucleolo? Sí, desaparece el nucleolo. Uy, hasta ahora todo es correcto. ¿Cuál será incorrecto? A ver, vamos para arriba. Arriba, más arriba. Epa, ¿dónde estamos? Wow, está bien arriba. Bien. En la profase, ¿no? En la profase. En la profase se duplican los centriolos o los centriolos emiten los ásters, ¿no? Claro, los centriolos no emiten los ásters, los centriolos forman los ásters. Claro, claro, la E es falso, ñañito, falso. 20, vamos rápido. La condensación máxima de la cromatina se verifica en metafase, condensación máxima. Las fibras 20D, las fibras del uso acromático se unen a un lugar del cromosoma que se llama, te dije, el cinetocoro. El uso acromático lo jala del cinetocoro. 21C, 22. La formación de gametos se realiza mediante un proceso conocido. O sea, ¿qué cosas son gametos? Gametos son tus células sexuales. La formación de tus espermatozoides, la formación de tus óvulos, muy bien, dedito, dedito, meiosis. Así se forman tus espermatozoides, ¿ya? Una diferencia entre mitosis y meiosis masculina, oye, meiosis masculina, ¿ya? Es que la segunda, es que la meiosis se realiza en células somáticas, no. Se inicia con la fecundación, la meiosis, no. Sí, la fecundación es cuando ya el espermatozoide está formado. ¿Las células hijas son iguales a la madre? No. Se inicia con la pubertad, muy bien. En cambio, en la mitosis se inicia en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Desde que naces. 24, la sinapsis, oye, gracias, ñañito, te pasaste, Gilmar, Berenice, muy bien. Profesora, la D, cigonema, sinapsis. 25, sóplame, la 25, ¿cuál es, ñañito? Crossing over, ¿dónde se da crossing over? Paquita, claro que sí, corazoncito, Paquita. 25C, crossing over se da en paquinema. 26, muy bien, Karim, 25C. 26, la duplicación de los centriolos en la meiosis ocurre en
La duplicación de los centriolos ocurre en la alternativa B, me dice, ¿no? Y aquí, en la meiosis, la duplicación de los centriolos se da en el periodo de descanso. ¿Te acuerdas que terminaba meiosis 1 y otra vez descansa la célula? Ajá, claro, este periodo de descanso se llama intercinesis, ¿ya? En meiosis, cuando descansan en meiosis 1, se duplican sus centriolos. 26D de dedito. Y 27, el proceso donde se reconstruye la envoltura nuclear, se reconstruye los nucleolos, se descondensan los cromosomas, ya se formaron los dos núcleos. ¿Cómo se llama este proceso? Grítalo, por favor. Grítalo, el último de la mitosis, el último. Prometo, Ana, telefonearte. Te lo fácil. Y esto es todo tuyo. A ver, ¿qué me dices? Muy bien, Xiomarita, muy bien, Nayot. ¿Qué me dices acá? 28, para que cenes contento, más rápido. En metafase 2, el número de cromátidas presentes en una célula humana es, me dicen 46. En metafase 2, el número de cromátidas. Ah, te dice el número de cromátidas. Ajá. Ojo, no te dice el número de cromosomas. Muy bien, Nayot. No, Nayot, ahí está. Sí, Xiomara. Ah, ya ves. No, no dudes, Xiomara. No dudes, Xiomara. ¿Ves? Acá caíste. Recuerda que ¿cuántos cromosomas hay? Cuando hablamos de metafase, hablamos de cuántos cromosomas están en el medio, ¿sí o no? Ya, en metafase 2, ¿cuántos cromosomas están en el medio? 23, claro, 23, porque ya es metafase 2. 23 cromosomas están en el medio, 23. ¿Pero te preguntan por el número de cromosomas? No. Me preguntan por el número de cromátidas. Ah, y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Entonces, muy bien, al principio, claro, la respuesta es 46. Cromátidas, exacto, ¿no? Cromosomas hay 23, pero cromátidas hay 46. Claro, había ñoñitos que lo habían puesto 46, de ahí, no, 23, después 23, no, 46, ¿ya? Entonces recuerda, cromosomas es una cosa y cromátidas es otra cosa, ¿ya? Ok, muy bien, ñañitos y ñañitas, espero haberme hecho entender, te felicito, has participado muy activamente, ¿ya? Mereces tu lonchecito con tu lechecita. Cuídense muchísimo, muchas gracias, pórtense bien, Dios me los cuide, bendiciones. Chao, chao, ñañitos, Buenas chao, noches, chao. mis gracias. Gracias a ustedes.